Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, estimados amigos. Saludo especialmente a Wilmer Rivas Plata y a Luis Alberto Rosado. Les agradezco mucho la invitación a presentar esto que yo llamaría más que conferencia magistral, que me parece muy solemne, una conversación, una presentación en torno al contexto histórico de este hecho importante cuyo bicentenario exactamente estamos conmemorando hoy día y sobre el cual el profesor Luis Alberto Rosado pues ha presentado unas ideas fundamentales, ¿no? En efecto, en estos días, en estas semanas, estamos pues, como él lo ha dicho también, viviendo una serie de bicentenarios, ¿no? El desembarco de la expedición libertadora en Paracas, la conferencia en Miraflores, en fin, y tantos acontecimientos cruciales, ¿no? Conducentes a lo que luego sería la proclamación de la independencia en julio de 1821. Ciertamente, como lo ha dicho el profesor Rosado, el paso del batallón Numancia es un acontecimiento pues, importante y, como él dijo también, esperado, ¿no? Había en realidad sido el resultado en parte de toda una labor, digamos, digamos, de difusión de ideas, de redes de contactos, de informantes que San Martín tuvo en el Perú, incluso antes de su llegada y antes de su desembarco en Paracas. José de la Ribagüero, el historiador, en su obra La historia en el Perú, utiliza una expresión me parece muy gráfica para explicar la estrategia de San Martín en todos estos meses, porque las estrategias militares de San Martín, como ustedes saben, han sido materia de muchas discusiones, de parte de los historiadores y también de parte de sus propios contemporáneos, ¿no? Y lo que Ribagüero bautiza la estrategia con la siguiente expresión: dedicación armada. O sea, él insiste en que San Martín prioriza, digamos, la posibilidad de obtener triunfos a partir de la difusión de sus mensajes, a partir de la organización de redes de informantes, a partir de lo que el profesor Rosado ha señalado, generar el ambiente para que se produzcan proclamaciones de la independencia en diversas poblaciones del Perú, etcétera, ¿no? Y no teniendo como primer objetivo, digamos, la acción bélica directa, ¿no? Porque además él era muy consciente que efectivamente, salvo en el tema marítimo, porque en el mar efectivamente sí los patriotas tenían mayor fuerza, ¿no? Plantear batalla en estos tiempos, en estos momentos iniciales, podía ser complicado, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que primero, a entender este contexto, primero yo creo que habría que decir que hay dos grandes figuras cuyas trayectorias y cuyas personalidades debemos ponderar. Son, por un lado, el propio San Martín y, por otro lado, el virrey Pezuela, ¿no? Es una figura, evidentemente, crucial. Y en este marco, antes de entrar a hablar de estas grandes figuras y de su contexto, debemos entender también cómo el proceso de independencia, como todos sabemos, es un proceso histórico pues, que duró varias décadas en el fondo, ¿no? Aquí los historiadores, evidentemente, tienen distintas interpretaciones, hay quienes se retrotraen hasta la rebelión de Tupac Amaru, otros que hablan de épocas algo posteriores, pero en todo caso estamos hablando de un evento o de un proceso histórico de varias décadas. Luego es un proceso histórico también que debemos entender, que debemos empezar a entender desde una visión alejada de los exagerados nacionalismos, ¿no? Es decir, por lo que las fuentes indican y por lo que las investigaciones señalan, yo creo que ya la mayor parte de los historiadores están de acuerdo en lo que el propio Basadre incluso dijo ya, ¿no? Que la independencia, claro, no fue una guerra entre Perú y España. Eso sería simplificar las cosas. La independencia fue, dice Basadre, una guerra civil, ¿no? Yo creo que hoy día hay cierto consenso en esto, ¿no? O sea, y en ese sentido debemos ver también la guerra de independencia no como una guerra pues entre buenos y malos, sino como un contexto en buena medida de lucha entre peruanos, ¿no? Eh, eh,
¿Cuántos personajes peruanos pues empiezan militando en las fuerzas realistas y luego se pasan a las fuerzas patriotas en la propia etapa de las guerras de independencia? ¿Cuántos caudillos republicanos que luego son famosos presidentes del Perú fueron soldados y oficiales realistas? ¿Y cuántos incluso líderes y fundadores del Estado peruano fueron también colaboradores del virrey, el más ilustre de todos, Unanue, ¿no? Que es un personaje crucial en la conferencia de Miraflores, asesor del virrey Pezuela, luego asesor del virrey Abascal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo debemos entender el proceso de independencia como una especie de conflicto interno entre los peruanos, en muy buena medida. Y por otro lado, debemos entenderla también en su contexto hispanoamericano, ¿no? En todos estos eventos en torno al paso del batallón Numancia, hay una serie de personajes cruciales que colaboran con la independencia del Perú que no son peruanos, ¿no? Por ejemplo, los representantes de San Martín en las conferencias de Miraflores, uno rioplatense y el otro neogranadino, Tomás Guido y Juan García del Río. Y Juan García del Río, oriundo de Cartagena de Indias, además, fue el primer ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Y muere décadas después en México, habiendo servido también al Estado mexicano, habiendo pasado también una etapa sirviendo al Ecuador, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso histórico, evidentemente peruano, pero que se enmarca dentro de un carácter hispanoamericano, ¿no? Y bueno, no es casualidad, pues, que en estas décadas del proceso de independencia se produce la separación, digamos, del Imperio Español de un territorio, pues, absolutamente inmenso, ¿no? Desde California hasta Tierra del Fuego, ¿no? Lo cual también tiene que ver con otro tema que plantea Basadre, ¿no? Es un tema, este sí, muy polémico y muy complejo, ¿no? En cuanto a lo que él llama la progresión de una conciencia en los peruanos, en los americanos, como un elemento adicional para entender las demandas de la independencia, ¿no? Entonces, debemos de alguna manera, pues, salirnos de esas visiones muy nacionalistas y entender este proceso como un proceso hispanoamericano, como un proceso en realidad que supone en buena medida un conflicto entre los propios peruanos. Acordémonos de la famosa escena tan relatada, ¿no? De los momentos previos a la batalla de Ayacucho, ¿no? Donde hermanos, parientes, etcétera, ¿no? Se abrazaron antes de dar inicio la batalla, ¿no? Y como el grueso de las tropas realistas eran peruanos también, ¿no? Entonces, ese es un punto, me parece, bien importante. Por otro lado, hablamos del carácter hispanoamericano, pero del proceso de independencia, pero hay que tener en cuenta también la importancia de los sucesos españoles, las primeras décadas del siglo XIX, en particular la invasión francesa de 1808, el hecho traumático de que deja de existir un rey, lo cual fue algo pues absolutamente impactante para todo el mundo, ¿no? Y cómo ante la inexistencia o la ausencia del rey en virtud de las famosas doctrinas populistas de origen del poder propios de la antigüedad y del medievo, aparecen las juntas gubernativas, ¿no? El poder regresa a los súbditos ante la existencia del rey. Hay juntas en España, hay juntas en América. En Lima no hay una junta porque el virrey Abascal pues, tenía una gran fuerza militar, tenía una gran autoridad y Lima pues era el centro del poder español en el Perú. Otro elemento fundamental en este contexto es el de la Constitución Liberal de Cádiz, que como decía un autor hace poco tiempo, en el fondo es la primera constitución del Perú, ¿no? Porque se suele decir que la primera constitución del Perú es la de 1823, claro, efectivamente la primera constitución hecha en el Perú, pero hay una constitución previa, rige en el Perú, poco tiempo, pero rige, que es la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto general del proceso de la independencia. Y yo quisiera entrar a hablar un poquito de Pezuela, que es un virrey en realidad muy importante, un personaje que tenía una gran experiencia americana y una gran experiencia peruana. En 1820, Pezuela ya llevaba 15 años en el Perú.
Pezuela era un militar con gran experiencia peruana, había llegado al Perú el año 1805, en 1813 había sido nombrado jefe del ejército del Alto Perú y fue un exitoso jefe militar en su tarea de, digamos, frenar, impedir, detener las incursiones bélicas de las Provincias Unidas del Río de la Plata que querían extender los ideales patriotas al Alto Perú. La gran idea de San Martín y la acertada idea de San Martín fue venir al Perú, pero desde Chile y por mar, porque él vio efectivamente que en el fondo la posibilidad de la guerra por el Alto Perú está complicada, ¿no? Una gran fuente que tenemos los historiadores es la memoria militar de Pezuela en el Alto Perú, y luego también su memoria de gobierno como virrey. Y es muy interesante leer estos documentos porque incluso en la memoria militar de su gestión en el Alto Perú, que fue una gestión en general exitosa, ya el propio Pezuela en los años 1813, 1814, 1815, muestra, si leemos entre líneas, muchos momentos de abatimiento, de frustración, de pesimismo, llega a decir la gente está muy descontenta, el gobierno virreinal está muy débil, tiene momentos también de entusiasmo, ¿no? Pero, digamos, es un personaje que, digamos, cuyo pesimismo será pues mucho más fuerte en 1820, efectivamente, ¿no? Luego, en 1820, pero en enero, ¿no? Se produce en España el famoso pronunciamiento de Riego, que significa un pronunciamiento militar para terminar con la reacción absolutista de Fernando VII y para obligar a Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz. Como todos sabemos, Fernando VII regresa a España entre 1814 y 1815, pero finalmente rechaza la vigencia de la Constitución de Cádiz y reinstaura el absolutismo, lo cual evidentemente cayó muy mal en muchos de los liberales americanos, ¿no? Que no necesariamente todavía eran partidarios de la independencia, pero para los cuales la reacción absolutista de Fernando VII fue un elemento muy negativo, ¿no? Algunos autores llaman a este pronunciamiento de Riego en enero de 1820, lo denominan como el segundo nacimiento de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y este segundo nacimiento de la Constitución de Cádiz y este triunfo liberal evidentemente plantea una tendencia en los gobernantes españoles a, de alguna manera, flexibilizar las negociaciones con las fuerzas independentistas en América. Incluso el propio rey Fernando VII, luego del pronunciamiento de Riego, pues firma, de acuerdo con estos principios liberales, un manifiesto, ¿no?, que él lo titula Manifiesto a los habitantes de ultramar. Y en ese manifiesto, Fernando VII promete o se compromete a trabajar por lo que él llamó una reconciliación sólida y durable con los súbditos americanos, ¿no? Habla también de olvidar las disensiones, ¿no? Y habla también de, cito, volver a formar parte de la nación española. ¿Cómo lo plantea? Lo plantea a partir de su acatamiento de la Constitución de 1812, en virtud de la cual, pues, todos formaban parte de la nación española y ya no se vería a los americanos como distintos o como subordinados o como diferentes, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, la Constitución de 1812 planteaba una serie de derechos, una serie de garantías, una serie de libertades que según Fernando VII eran lo que deseaban los rebeldes americanos, ¿no? Deseaban libertad de imprenta, libertad de opinión, una serie de garantías en ese sentido, ¿no? Pezuela recibe una orden también a inicios de 1820 para que anunciara y para que desarrollara la jura de la Constitución Liberal de 1812, e inclusive para que planteara en el Perú que se enviaran diputados peruanos a las Cortes españolas. Entonces, en Madrid se pensó, ¿no? O estos liberales en el gobierno nuevamente pensaron, la reinstauración de la Constitución Liberal de Cádiz iba a apaciguar los intentos independentistas. Sin embargo, el tiempo no había pasado en vano.
habían pasado muchas cosas entre 1815 y 1820, ¿no? Bueno, igualmente Pezuela, pocos días después del desembarco de San Martín en Paracas, el 11 de septiembre, le envía a San Martín una nota, ¿no? En la que le dice que si bien está preparado para hacer la guerra a los patriotas, él dice que prefiere, cito, los triunfos de la paz y de la razón, ¿no? Entonces le plantea a San Martín una, digamos, implícitamente una negociación, ¿no? Planteándole que esta recuperación de derechos, garantías y libertades pudiera aceptarse a cambio de mantener la autoridad virreinal, ¿no? San Martín le contesta de manera muy amable también, ¿no? Diciéndole que él prefiere la paz, ¿no? Pero que estaba listo, evidentemente, también para las acciones armadas. En el fondo, Pezuela y San Martín en estas etapas, septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre de 1820, querían ganar tiempo, ¿no? Querían ganar tiempo para ver cómo organizar sus estrategias. Germán Leguía Martínez, un ilustre historiador de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, en su Historia del Protectorado de San Martín, dice textualmente que lo que buscaban ambos, lo que buscaban tanto Pezuela como San Martín, eran pulsarse, medirse, calcular sus mutuos objetivos. Estaban planteándose, ¿no? Por el lado de San Martín hay, repito, muchas discusiones entre los historiadores sobre sus estrategias. Aquí vuelvo al diagnóstico que hace José de la Ribagüero, ¿no? Y a su planteamiento de lo que él llama predicación armada, o lo que otros autores han llamado también guerra de la opinión, ¿no? San Martín privilegiaba la guerra de la opinión, privilegiaba las redes de espías, las redes de contactos, el traspaso de información, ¿no? Aparentemente de modo genuino, él efectivamente quería evitar el enfrentamiento armado, pero también lo quería evitar porque no tenía unas fuerzas realmente, claramente suficientes para vencer a las fuerzas virreinales. Inclusive hay una carta de San Martín de octubre de 1820, donde dice de manera muy ilustrativa esto que estoy comentando. Es una carta firmada en Pisco, o sea, todavía no había llegado al norte de Lima, ¿no? Firmada en Pisco el 17 de octubre de 1820, en la cual explica lo que él desea en lo que él llama los creyentes en la emancipación. Fíjense lo que dice textualmente San Martín. Cito: pasquines, proclamas, seducción constante deben ser la ocupación principal de ustedes y de sus amigos. Disimulo, reserva y energía sean las bases de cualquier proyecto, pero sobre todo noticia, que yo pagaré superabundantemente. Veo que ustedes llenan dignamente todos sus deberes para con la justa causa de la patria y se hacen cada día más dignos de nuestra gratitud. Pido que se divida la atención de Pezuela y que se colecte dinero para seducir tropas, proporcionar transporte y costear correos. O sea, esa era la predicación armada, esa era la guerra de la opinión, era la principal estrategia de San Martín. Repito la parte inicial: pasquines, proclamas, seducción constante. Y esto es lo que ocurrió con el batallón Numancia, justamente. Se había hecho un trabajo de seducción, evidentemente, ¿no? Entonces, esta es la estrategia principal que de alguna manera plantea San Martín. Y es lo que también plantea en el contexto de lo que fueron las famosas conferencias de Miraflores, pocas semanas después del desembarco de la expedición libertadora. En el fondo, lo que él quería, se lo dice a García del Río y a Tomás Guido, era que fueran a Lima y que vieran Lima, que olfatearan, qué pasa en Lima, cuál es el ambiente, ¿no? Y cuando Juan García del Río y Tomás Guido, aproximándose a Lima, reciben la contraorden de los realistas de que la reunión no iba a ser en Lima, sino en el poblado de Miraflores, pues se frustran, ¿no? Se frustran porque se desilusionan, porque no van a lograr entrar a la capital
virreinal, ¿no? Entonces, en la conferencia de Miraflores, ¿qué plantea el virrey? Repito, la restauración de la Constitución de 1812, pero que se mantuviera el status quo armado, ¿no? Respetaría la autoridad patriota en Chile, que se enviaran diputados a España y que se negociara una solución manteniendo la autoridad española en definitiva, ¿no? Los representantes de San Martín claramente plantean ya la aceptación de la independencia, aunque todavía no aparece, esto es curioso, más adelante en Punchauca, ya con la Serna, aparecerá la fórmula monárquica. Parece que en Miraflores todavía aparece el planteamiento de la fórmula monárquica de parte de San Martín. Pero repito, en las conferencias de Miraflores, un personaje que está en la delegación española, virreinal, es Unanue, Hipólito Unanue, ¿no? Luego formará parte del primer gabinete de San Martín, ¿no? Y que es un personaje crucial en la fundación del Perú republicano, ¿no? Por eso Unanue nos hace ver también repito, carácter de guerra civil que tiene la independencia. Luego, San Martín también tenía digamos, el propósito de generar en Lima también un ambiente de zozobra, un ambiente, digamos, que llevara a que la población limeña en su mayoría pues, se entregara a las fuerzas patriotas en definitiva, ¿no? Hay un testimonio que recogen diversas fuentes, ¿no? Justamente de esta etapa, en torno al paso del batallón Numancia. Yo voy a tomar la referencia que la recoge Prubonena, o sea, José de la Rivaburio Sánchez Boquete, en sus memorias de la independencia del Perú, ¿no? Donde un personaje de la época señala lo siguiente: las partidas de guerrillas, que eran ya muy numerosas y preponderantes, estrecharon más sus correrías hasta las mismas murallas de Lima. No pasaba un día sin que fuera señalado con hazañas y ventajas más o menos considerables, obtenidas así por ellas, como por los piquetes de las avanzadas de caballería. El asedio de Lima por las guerrillas solamente, no menos que el bloqueo marítimo, acuérdense que ya he señalado que en el mar era más fuerte los patriotas, ¿no? Y bloquearon el Callao, limitaron los recursos de los realistas al pequeño triángulo comprendido entre la portada de Maravillas, era una de las puertas de Lima, ¿no? De la muralla de Lima, la posesión de Asnapuquio y la plaza del Callao, esto es de 3 leguas de diámetro. La excesiva penuria y carestía de subsistencia apuraban ya a todas las clases sociales, y la capital fue reducida a la más triste y calamitosa situación. Los mismos papeles impresos en Lima revelaban ya la consternación pública, no obstante que, como escritos bajo la influencia de los mismos españoles, se esforzaban en ocultar al pueblo lo crítico y desesperado de su posición. Esta predicación armada fue muy eficaz también en lo referido a los mensajes, las cartas, los enviados, los espías que San Martín movía para generar un ambiente de zozobra. Y en ese sentido, creo que debo mencionar también aquí un personaje importante que es este mismo del cual he hablado hace un momento, ¿no? José de la Rivabuero y Sánchez Boquete. Es un personaje que desde varios años antes de la llegada de San Martín, pues planteó una posición separatista, ¿no? Y le dio mucha información a San Martín desde antes de la llegada de la expedición libertadora, ¿no? Organizó en Lima una serie de redes de contactos para dar información a San Martín, inclusive sobre dónde debía desembarcar la expedición libertadora, etc. Es una historia triste la de José de la Rivaburio y Sánchez Boquete, porque muchas veces se dice, ¿no?, que en el Perú no tenemos el gran líder peruano de la independencia, ¿no? El otro día escuchaba a un político decir de manera, bueno, casual, hablando del Congreso, como en el Congreso de la República, en el hemiciclo, ¿no? Los dos grandes cuadros son de San Martín y de Bolívar, y decía, pero no hay un peruano. Bueno, ese es un tema muy complicado de explicar, evidentemente, pero yo creo que el líder peruano que pudo ser José de la Rivaburio Sánchez Boquete. Lamentablemente comete una serie de errores después, ¿no? Que lo hacen sospechoso de haber entrado en tratos con
el virrey posteriormente, y claro, su figura evidentemente pierde prestigio, ¿no? Como ocurre también con el marqués de Torretagle. Torretagle proclama la independencia de Trujillo, después, pocas semanas después del paso del batallón Numancia, 29 de diciembre de 1820, si no recuerdo mal, ese es el día exacto. Lamentablemente Torretagle también luego comete una serie de errores estratégicos que tienen que ver en ambos casos con la aversión que sentían por Bolívar, ¿no? En Ribagüero pudo más su defensa de la, digamos, entre comillas, de la peruanidad de la independencia, ¿no? Frente a el deber que en realidad tuvo, ¿no? Y que debió hacer de, digamos, secundar a Bolívar, cuya presencia en el Perú era fundamental para el logro de la independencia, ¿no? Entonces, este es un poco algunos elementos de este contexto que debemos ponderar. Ahora, en cuanto al paso mismo del batallón Numancia, ya el profesor Rosado ha comentado algunos detalles. En efecto, el coronel Ruperto Delgado era el comandante del batallón. Esto es interesante porque ya desde semanas antes se rumoreaba que el batallón podía desertar, ¿no? Debido a esa eficaz guerra de opinión de San Martín. Y cuentan algunos autores que justamente para disipar esos rumores, Ruperto Delgado pues le pide al Jerónimo Valdés ir a la vanguardia en la marcha a Chancay a inicios de diciembre, ¿no? Y por ejemplo Manuel de Mendiburu en su Diccionario Histórico Biográfico del Perú señala como Ruperto Delgado era una buena persona, una persona honrada, pero que no supo olfatear el carácter y las tendencias de sus oficiales y de su tropa, ¿no? Ruperto Delgado no percibió el peligro, como dice Mendiburu, de mantener en clase de tropa y de soldados en virtud de condena a individuos que habían sido oficiales en los cuerpos de la Revolución de Colombia, su patria, ¿no? Porque no olvidemos que el origen del batallón Numancia estaba en Nueva Granada. Entonces, en efecto, como ha dicho el profesor Rosado, en la madrugada del 3 de diciembre se subleva el batallón Numancia, se apresa a su comandante y a otros oficiales y los 650 hombres se embarcan en Chancay y posteriormente son recibidos en Huacho por los patriotas, ¿no? Este hecho evidentemente fue terrible para el prestigio de Pezuela. Le quitó más autoridad al virrey Pezuela, cuyas estrategias también estaban siendo muy criticadas por varios de sus generales, ¿no? Y además, este hecho, el paso del batallón Numancia, aumentó o hizo crecer la opinión a favor de la independencia, además de crear evidentemente pánico en Lima, en buena parte de la población de Lima, ¿no? Entonces hay una serie de consecuencias importantes del paso del batallón Numancia, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es una representación, un documento, un petitorio. Los vecinos más ilustres de Lima presentan al Cabildo de Lima, donde señalan que ya para la subsistencia de la ciudad era importante pues dejar paso a las fuerzas patriotas. En el tomo 8 del Diccionario Histórico Biográfico del Perú de Manuel de Mendiburu se recoge este petitorio, esta manifestación, ¿no? Y dice Mendiburu lo siguiente. Dice Mendiburu, las antedichas decepciones, una gran decepción fue el paso del batallón Numancia para los realistas, ¿no? El cansancio de tantas luchas, la extenuación de las fortunas y el mismo deber de prevenir mayores males a las desventuradas familias, sugirieron a muchos vecinos de Lima la idea de manifestar al virrey la verdadera y crítica situación de la capital, pidiéndole con justicia un avenimiento, una transacción honorífica. Esos vecinos fueron nada menos que títulos de Castilla, personas notables de la nobleza y del clero, comerciantes españoles, los más acaudalados, y respetables hacendados e individuos distinguidos por sus letras y reputación. O sea, digamos, las clases superiores de Lima, ¿no? Tales fueron las firmas que autorizaron la siguiente representación presentada al Cabildo, ¿no? Y dicen, por ejemplo, una parte interesante, ¿no? Los españoles vecinos de esta capital suscriben esta representación para recordar a vuestra excelencia las obligaciones que tiene de propender por todos los medios que estén a su alcance a libertar de la grande, funesta e inminente disolución que la amenaza. Después de tantos servicios y sacrificios que hemos hecho, animados de nuestro amor y lealtad al rey,
por el bien de la paz del reino, bajo los esfuerzos, actividad y talentos militares de nuestro excelentísimo señor virrey, tenemos la desgracia de hallarnos con el enemigo a las inmediaciones de la ciudad. La suerte de esta pende por consiguiente del éxito de una batalla, que si se pierde, entrarán en ella vencedores y vencidos, causando las ruinas, incendios, robos y ultrajes que acaben con esta fiel metrópoli y su leal vecindario. Arderán las casas y los templos, y todo será horror y confusión en una ciudad populosa, indefensa, edificada de materias combustibles y con una plebe en que hay muchos propensos al desorden. Aleje Dios de nosotros tantos males que pueden envolvernos en lágrimas y sangre. Más es necesario que la prudencia humana tome los medios oportunos para evitarlos, siguiendo el ejemplo de los pueblos civilizados que solo combaten delante de las plazas fuertes, donde queda seguro refugio, mas no a las puertas de las capitales populosas y abiertas, expuestas a los saqueos y ruinas, las han hecho desaparecer cuando no se ha tenido esta precaución, ¿no? Entonces, el paso del batallón Numancia está entre los diversos acontecimientos que, repito, generan pánico en Lima, ¿no? Independientemente de la posición realista o patriota de los vecinos, ¿no? Porque efectivamente una batalla podía pues generar inmensos daños, ¿no? Y porque además se veía que la opinión estaba crecientemente pues escorándose hacia la independencia, ¿no? Incluso hay una serie, muchas veces se dice que la nobleza de Lima fue realista, eso hay que matizarlo, ¿no? Hay numerosos nobles de Lima que fueron, bueno, el más importante sin duda, José de la Ribabueno y Sánchez Boquete, que desde incluso 1808 ya planteó la independencia, ¿no? Pero posteriormente hubo otros también, ¿no? Entonces, se vive esa misma situación de guerra civil que planteé antes también, ¿no? Entonces, hay otras fuentes también que han recogido algunos testimonios, por ejemplo, del propio San Martín. Hay un autor argentino, José Pacífico Otero, que tiene una monumental historia del general San Martín en 4 tomos muy voluminosos, y él recoge, y con eso quiero ya ir concluyendo, él recoge unas frases muy optimistas de San Martín, justamente en el contexto del paso al batallón Numancia, ¿no? Donde de alguna manera da a entender que estaba dando frutos esa estrategia de la llamada predicación armada o guerra de opinión. Y dice lo siguiente, San Martín, en ese contexto. Cito textualmente: todo va bien y cada día se asegura más y más la libertad del Perú. Yo me voy con pies de plomo sin querer comprometer una acción general, pues mi plan es bloquear a Pezuela. Él pierde cada día la moral de su ejército, se mina sin cesar, su deserción crece y yo aumento mis fuerzas progresivamente. La insurrección corre por todas partes como el rayo y estoy esperando la independencia de Trujillo, con cuyo gobernador, el marqués de Torretagle, estoy de acuerdo. En fin, con paciencia y sin precipitarse, todo el Perú será libre en breve tiempo. Y no se equivocó, porque efectivamente, pocas semanas después, el 29 de diciembre, si no recuerdo mal, el marqués de Torretagle, intendente de Trujillo, proclama la independencia de Trujillo. Entonces, de alguna manera, todos estos sucesos vienen a, por un lado, deprimen tremendamente a Pezuela. Además, no olvidemos que Pezuela, ya, el motín de Aznapuquio será a fines de enero, o sea, a Pezuela le quedan muy pocas semanas, hubo grandes discrepancias estratégicas, y finalmente es depuesto y aparece el último virrey, José de la Serna, ¿no? El propio José Pacífico Otero recoge también un relato muy detallado del paso mismo del batallón Numancia, bueno, que es un poco largo y no me parece pertinente leerlo ahora, y como creo que el tiempo ya se ha cumplido, quizás podemos dejarlo ahí, y en todo caso cualquier otro punto lo podemos conversar con las preguntas. Como repito, mi idea ha sido simplemente la de plantear un poco el contexto general de este acontecimiento histórico que fue pues crucial, pero que unido a otros muy variados, pues generó un ambiente en el cual el propio San Martín se sintió muy satisfecho. Ahora,
a la larga, pues ya sabemos que esta predicación armada no fue suficiente. A la larga ya sabemos que San Martín tuvo que dar paso a Bolívar, quien con su genio militar finalmente logra la independencia, no ya con la predicación armada, sino con la guerra armada propiamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí me quedaría y quedo en todo caso dispuesto a escuchar las preguntas o comentarios. Bueno, yo creo que la conclusión debería ser la de, bueno, el otro día justamente conversaba con un colega que está muy interesado en lo que es digamos, el desarrollo de los cursos de historia en el currículum escolar y me comentaba que estaba pues muy fastidiado porque hace mucho tiempo que ya, muchos años, que el curso obviamente de historia del Perú, de historia en general, no es un curso pues unificado, específico en los planes de estudio, sino que está dentro de otras materias, etcétera, ¿no? Y la verdad es que una conclusión importante yo creo que es la de ponderar que para todo peruano o peruana el estudio de la historia es fundamental, ¿no? Yo muchas veces hay y acá quiero citar una frase de Jorge Basadre muy reveladora sobre esto, donde él dice, ¿no?, que hay que luchar contra las visiones absolutamente negativas de la historia del Perú, ¿no? Y Basadre es muy crítico con muchos actores de la historia del Perú. Tiene una frase muy bonita que yo siempre repito. Él dice que la historia del Perú está llena de noches. Hay muchas noches, hay muchas páginas negras en la historia del Perú. Pero eso no quiere decir que no hayan faltado las auroras. Ha habido también episodios de la historia peruana de los que podemos sentirnos legítimamente orgullosos, ¿no? Para empezar, el Perú es un país milenario, de los pocos países que está asentado en un territorio que es cuna de civilización, ¿no? Muy pocos países pueden decir eso. Entonces yo creo que para la educación cívica de los jóvenes, ¿no?, conocer nuestra historia es fundamental, no solo para estar orgullosos de ser una civilización, que finalmente es un tema, digamos, que tampoco conduce a mucho, ¿no?, sino para identificarnos, ¿no?, digamos, la importancia de nuestra historia y con pues, tantos peruanos y peruanas, que en el tiempo de la independencia lo podemos ver, pues realmente dieron su vida por el Perú, ¿no?, por este proyecto, por esto que Basadre llamaba la promesa de la vida peruana, ¿no?, que todavía no ha sido cumplida, ¿no?, y que debemos justamente intentar que se cumpla, ¿no? Y más ahora que se habla de la generación del bicentenario, de los jóvenes de hoy. Bueno, yo creo que esto nos debe ayudar a ponderar la importancia de la historia. Hablaba usted, Wilmer, de que estamos en una época de pandemia, pero en el tiempo de la independencia hubo también epidemias, ¿no? Y hubo algunos, digamos, batallones, en fin, tropas que fueron víctimas de epidemias también, ¿no? Entonces, este es un tema que también estaba muy presente en esos tiempos, ¿no? Entonces, yo diría que el Bicentenario debería servir y la ponderación de todos esos acontecimientos debería servir para que el conocimiento y el estudio de la historia, no como la repetición de nombres, datos o fechas, sino el conocimiento del proceso histórico peruano, se le dé más importancia en la formación de nuestros escolares. Yo creo que esa me parece que sería una conclusión importante, ¿no? El estudio de la historia del Perú me parece crucial para generar un mayor espíritu cívico en los jóvenes. Eso yo creo que es fundamental, con sus luces y sus sombras, como dice, ¿no? Pero entendiendo que hay, incluso tengo aquí, si me permite, les podría leer, si encuentro, este es un libro de Basadre que es espectacular, El azar en la historia y sus límites, un libro que Basadre publicó el año 1973, sobre independencia, que lamentablemente nunca ha sido reeditado, ¿no? Y aquí justamente hay una parte, lamentablemente, creo que no la tengo marcada, donde justamente señala esta idea, ¿no? Como, aquí está. Con esto quisiera terminar porque es una frase muy bonita de Basadre y muy inspiradora. Dice, nos enfrentamos resueltamente ahora, como lo hemos hecho siempre, a quienes cubren únicamente con lodo la historia republicana. Mucha gente buena amó al Perú, pensó en él, se sacrificó por él, murió por él. Pero esto puede parecernos en este momento político, donde nuestras élites políticas, lamentablemente, pues creo que no es ningún secreto que no están a la altura de las circunstancias, puede parecer un poco exótico decir que, pero sí, ha habido gente que ha muerto por el Perú,
Ha habido gente que se ha sacrificado por el Perú, ha habido gente que ha dedicado su vida a pensar el Perú de buena fe y generosamente, ¿no? Entonces, por eso dice él, mucha gente buena amó al Perú, pensó en él, se sacrificó por él, murió por él. Deber nuestro ante ella es el respeto, lo cual no impide constatar errores cometidos, quizás de buena fe, y hasta culpas que pudo haber y sin duda existieron, como hubo también momentos luminosos, ¿no? Entonces él dice, hay que ver la historia del Perú con respeto. La historia del Perú también nos debe servir, como dice también Basadre, para amar al Perú. Fomentar el amor al Perú no es una cursilería o un comentario romántico. Yo creo que debemos fomentar en los jóvenes también el amor al Perú, ¿no? Digamos, un amor evidentemente razonado, una identificación, una solidaridad con nuestro pasado, de muchos de cuyos capítulos podemos sentirnos orgullosos, de muchos otros no, evidentemente, ¿no? Entonces, ese sería un poco quizá mi conclusión final. Gracias.